Hola. Hoy voy a resumir brevemente de qué trata el libro y cuáles son sus ideas principales. Antifragile. Things That Gain from Disorder, del escritor estadounidense de origen libanés, exoperador bursátil y gestor de riesgos, Nassim Nicholas Taleb. El libro ayuda a los emprendedores a superar las dificultades y a sacar provecho incluso de las situaciones más complicadas. Según el escritor, no es necesario esperar a que lleguen tiempos difíciles para volverse antifrágil. Las empresas se enfrentan regularmente a situaciones imprevistas. Un proveedor no ha podido entregar la mercancía a tiempo. Un empleado clave se ha puesto enfermo en plena temporada de ventas. La lluvia ha impedido celebrar una feria para la que se llevaba preparando medio año. Cada una de estas situaciones puede convertirse en crítica, provocar pérdidas o incluso arruinar el negocio. Se puede recuperar con dificultad después de cada problema y tapar los agujeros. O se puede entrenar la capacidad de hacer frente a los retos y aumentar los beneficios gracias a las dificultades. La antifragilidad es la capacidad de hacerse más fuerte al enfrentarse a situaciones estresantes. Las empresas se fortalecen cuando resuelven pequeños problemas, de modo que están preparadas para retos más grandes. La mayoría de los sistemas, organismos y objetos se pueden clasificar en frágiles, invulnerables, resistentes y antifrágiles. Lo frágil se rompe con un golpe. Un vaso de vidrio. Lo resistente aguanta el golpe, pero no cambia. Una piedra. Lo antifrágil se vuelve más fuerte después del golpe, los músculos después del entrenamiento. El sistema inmunológico se fortalece al enfrentarse a virus y bacterias. Por eso la esterilidad es perjudicial. Darwin decía que sobreviven las especies que cambian y se fortalecen gracias a los factores estresantes del entorno. Lo frágil busca la tranquilidad. Lo antifrágil se desarrolla en condiciones de desorden y a lo invulnerable simplemente le da igual. El autor analiza una amplia variedad de ámbitos: economía, medicina, política, ciencia. Y en cada uno de ellos demuestra que quien sabe aceptar el caos y trabajar con él, a largo plazo, sale ganando. El libro contiene muchos ejemplos y datos históricos. La idea principal de la antifragilidad. Un negocio que se enfrenta constantemente a pequeñas crisis es más resistente que una empresa estable que no tiene experiencia en lidiar con problemas. Si de vez en cuando se utilizan los servicios de nuevos proveedores, no habrá que temer que un proveedor de confianza falle. Recurriremos urgentemente a otros. Ya sabemos dónde encontrarlos. Si se asignan poco a poco tareas de áreas de actividad relacionadas a los empleados, no será crítico que uno de ellos se enferme. Los demás estarán al tanto de los asuntos y podrán hacerse cargo del trabajo. Lo principal es tener la habilidad de lidiar con condiciones impredecibles. Es importante encontrar el equilibrio entre el riesgo y la estabilidad. No hay que buscar ideas de riesgo medio, sino distribuir las fuerzas de manera uniforme entre las opciones más estables y las ideas más audaces. La práctica es más fiable que la teoría. Elimine lo superfluo del negocio. Pueden ser procesos que no generan beneficios, empleados poco eficaces, contratos poco rentables. Si en la panadería se venden bien los pastelitos de cereza, simplemente hay que preparar tantos pastelitos de cereza como sea posible. Si no se compran los pastelitos fitness de harina de amaranto, hay que dejar de hornearlos. La mayor ilusión del mundo, afirma Nassim Taleb, es creer que el azar es algo arriesgado y malo, e intentar deshacerse de él. En primer lugar, el azar puede ser un regalo del destino, y al reaccionar ante el flujo incesante de casualidades, nos entrenamos para mantener la nariz al viento. La estrategia es un modelo que precisamente aplica el método de prueba y error. La estrategia en él no es un hecho, sino un conjunto de hipótesis sobre áreas clave que se comprueban y prueban a través de proyectos estratégicos. Estos proyectos son necesarios para obtener retroalimentación del mundo y ajustar el vector de movimiento, es decir, para tomar la mejor decisión.
Es importante mantener la atención en lo principal. No hay que pasar por alto ninguna señal valiosa, ya sea externa o interna. Un pequeño proyecto con unas ventas muy potentes puede dar lugar a un cambio en el modelo de negocio de la empresa si se reconoce a tiempo como una señal valiosa. Pero sin reuniones periódicas y sin mantener la atención en lo esencial, corre el riesgo de quedarse en un simple proyecto exitoso. El método de prueba y error conlleva inicialmente fracasos. En el contexto de la empresa, estos pueden ser pequeños e insignificantes, lo que la hace resistente. Pero para los empleados, es diferente. Y es bastante difícil no percibir un proyecto fallido como un fracaso personal, especialmente si en la organización reina la competencia y la rivalidad. Esto conlleva, en primer lugar, la falta de personas valientes dispuestas a liderar un proyecto y, en segundo lugar, poner buena cara al mal juego, ocultando el fracaso durante el mayor tiempo posible. Por eso, en el modelo de estrategia, se presta tanta atención a la cultura corporativa y a la sintonía del equipo. Las pequeñas sacudidas son útiles, opina el autor. Es mejor enfrentarse regularmente a pequeñas dificultades que acumular riesgos hasta llegar a una catástrofe. Por ejemplo, el organismo se fortalece con el endurecimiento y los negocios, con pequeñas crisis. Pero el estrés constante es perjudicial y la antifragilidad tiene un límite. Nuestra antifragilidad no es infinita. Mucho depende, por ejemplo, de la frecuencia de los factores estresantes. Por lo general, las personas soportan mejor el estrés agudo que el crónico, especialmente cuando después del estrés tienen tiempo para recuperarse, durante el cual los factores estresantes tienen tiempo de cumplir su función de transmisores de información. No vale la pena apostar solo por un camino. Cuantas más oportunidades, opciones, tengas, mayores serán las posibilidades de adaptarte a los cambios. Taleb anima a crear estas opciones siempre que sea posible. Una característica importante de las opciones es que las pérdidas previsibles son pequeñas y las ganancias potenciales son grandes. Otro ejemplo es no concentrar todos los esfuerzos, por ejemplo, en la carrera profesional, en una sola habilidad. Es necesario aprender paralelamente habilidades relacionadas, buscar oportunidades adicionales para desarrollarse y obtener ingresos. Taleb recomienda combinar acciones muy seguras y muy arriesgadas, pero renunciar a las de riesgo medio. Por ejemplo, guardar la mayor parte de los ahorros en activos lo más seguros posible y no arriesgarlos en absoluto, y una pequeña parte en activos arriesgados, pero potencialmente muy rentables. Y al mismo tiempo, no dispersarse en otros tipos de activos. Los errores son el combustible. La antifragilidad es la capacidad de sacar provecho de los errores. Si aprendes de los fracasos, en lugar de intentar evitarlos a toda costa, te haces más fuerte. Cuando actúas por ensayo y error, la casualidad ya no es del todo casual, ya que aparece sobre una base racional. Utilizas el error como fuente de información. Si cada intento te proporciona información sobre lo que no funciona, ves más claramente la solución correcta, lo que significa que cada intento se vuelve más valioso y percibes los errores más como gastos. Por supuesto, en el camino hacia el resultado, haces un montón de descubrimientos. Según el autor, los fracasados son aquellos que no sacan provecho de los errores y, en lugar de alegrarse por los nuevos conocimientos, intentan explicar por qué se equivocaron. El caos es inevitable. Los intentos de controlarlo todo crean una ilusión de seguridad, pero los sistemas predecibles son frágiles. El verdadero poder reside en aceptar la incertidumbre, en la capacidad de no perderse en una situación imprevista, sino de encontrarle el beneficio. Nassim Taleb se muestra escéptico con respecto a las predicciones y cree que la vida es impredecible. En lugar de intentar calcularlo todo, propone construir sistemas que se beneficien de lo inesperado. A pesar de que el autor se refiere constantemente a su libro como una guía práctica para desarrollar la antifragilidad,
Es difícil destacar de inmediato recomendaciones directas en él. Lo primero es aprender a pensar de una manera inusual. Por ejemplo, valorar los errores y la imprevisibilidad, buscar pequeños estrés y cargas, buscar constantemente nuevas oportunidades. Además, es importante reducir la fragilidad, eliminando primero de tu vida lo que es perjudicial, en lugar de añadir lo que es beneficioso. Por ejemplo, reducir el consumo de comida rápida y azúcar, en lugar de simplemente añadir alimentos saludables al menú. Diversificar los riesgos, diversificar las finanzas, los proyectos e incluso las fuentes de alegría. Entrenar y endurecerse, fortalecer los músculos y los huesos, sometiéndolos a esfuerzo y aumentando gradualmente la carga. Crear un colchón de seguridad, el dinero ahorrado y cualquier otra reserva le permitirán afrontar acontecimientos inesperados sin entrar en pánico, probar cosas nuevas, aceptar retos que parecen difíciles, pero posibles, dejar espacio para maniobrar, tener flexibilidad para los giros inesperados. Si aprendes a aceptar el estrés menor, a mantener la flexibilidad y a no temer los errores, no solo podrás sobrevivir a la turbulencia, sino que saldrás de ella más fuerte. Este es el principal secreto de la antifragilidad. El caos no tiene por qué ser un enemigo, sino un aliado, si estás preparado para enfrentarte a él y sabes cómo actuar. Gracias por leer hasta el final. Escriba comentarios. ¿Le han gustado las tesis del autor? ¿Qué libro de negocios puede recomendar? Buena suerte.